Es viernes, lo sabemos, pero tenemos que hablar de economía y por ende de noticias malas que les adelantamos ayer. ¿Pero por qué lo asocias directamente? Pero que ese cartel que tengo, noticia económica igual malo, y afuera. No. Es que a todos no, los el rechazo a la gente hombre. ya... Es el ciclo. Sí, lo importante es que usted esté economía. también para el ciclo cuando ya Esperemos se vaya que arriba. Cuando lo vaya subiendo. Exactamente. Ahí ojalá que sean noticias buenas y así me presentan, no solamente Dicen noticias que malas. te pifean en la calle, ¿es Sí, verdad? claro, Eso no. del alza, ¿no? Solo cuando explico algunas cosas de uno, ahí ya el cariño llega. Pero cuando son malas noticias, la verdad es que no es mucho seguir. Bueno, como es la vida, de altos y bajos. Bueno, lo que estaba ahí congelado eran las tarifas eléctricas y ahora van a subir. Sí, claro, van a ¿Qué subir. pasa? Esto tiene una historia, ya claro que uno se le olvida, pasa todo tan rápido, pero recordarán ustedes que el año pasado, en julio, a mitad de año, las cuentas de luz iban a subir cerca de un 40%. Así va a ser, así de fuerte. Muy acorde además con lo que estaba pasando en el mundo, porque uno compara los precios de la energía a nivel mundial y la verdad es que son muy altos. Crisis en Europa, lo comentamos muchas veces acá también por el precio de la energía. ¿Por qué se daba esta alza? Producto de que desde noviembre del 2019, después del estallido social, las tarifas prácticamente se congelan. Entonces, ¿qué se hace para no intervenir los contratos y efectivamente mantener las relaciones con las empresas? Se crea una ley, la 21.472, que establece dos herramientas. Uno de mecanismo de protección al cliente, es decir, esto para suavizar las alzas que vienen a futuro, y por otro lado también un fondo transitorio para pagar la diferencia que se produce entre esa alza que hay en el mecanismo de protección al cliente y el alza real de los costos de energía, porque en el primer caso no se va a cubrir en algunas oportunidades el 100%. Lo que vamos a vivir ahora es lo que se establece ya como normativa desde el año pasado. Ese es el incremento, pero falta que se presente el que va a ser al 2023, el segundo semestre. Entonces ya vamos a entrar en un ciclo de incrementos. ¿Les parece si revisamos detalles de esta alza rápidamente? Acá está nuestra gráfica que nos va a dar cuenta de este mecanismo transitorio de protección al cliente, una de las dos herramientas para suavizar el alza. ¿Cuánto va a ser el alza? Entre un 2,5, 3% más o menos y 16,5%. No se asuste que ya vamos a explicar la diferencia que hay en esos incrementos. Y va a afectar a partir de la facturación del mes de julio. ¿Ya? Perfecto. Avanzamos con nuestra gráfica y nos va a dar cuenta ahora sí de por qué este tramo de entre 2,5 y 16. Esto se va a hacer en relación al consumo que cada hogar tiene. Entonces, menor a 300 kilowatt hora va a incrementarse entre un 2,5 y un 3%. Que es la gran mayoría de los hogares. La gran mayoría, casi el 90%. Y sale detallado en la cuenta por si yo no sé cuánto consumo. Exacto. Así en promedio se consume en un hogar cerca de 2,50, claro, 2,80, pero eso es bueno tenerlo ahí en la consideración de la cuenta que sale, obviamente, para saber cuánto consumimos. Si una persona o una familia paga 30.000, va a subir 750 pesos. Eso es más o menos el alza. Pero ya si los consumos van aumentando, sube entre 350 y 500 kilowatts hora, 10%, y ya quienes consumen sobre los 500 va a ser un 16,5%, va a ser diferenciado. Recordemos que es para este periodo que viene, porque después hay que obviamente modificar también de acuerdo a los precios de la energía, de acuerdo al IPC, cómo se va desarrollando aquello. Y avanzamos con nuestra lámina que nos va a dar cuenta del segundo elemento, que es el Fondo de Estabilización Transitoria. ¿Qué es esto? Desde diciembre, y esto hay un decreto en el diario oficial, se paga también cierta cantidad, ahí va bajando también de acuerdo al consumo para efectivamente ya paliar esa diferencia que hay entre el costo real y lo que se establece en el mecanismo de protección al cliente. Esto es por kilowatt hora, ¿no es cierto? Esto por kilowatt hora, exactamente, por consumo, por kilowatt hora, por unidad en el fondo, por kilowatt específica, va subiendo, y esto también de acuerdo al consumo. Menos de 3.50 no se va a pagar nada, y así sucesivamente hasta 1,8 pesos siempre y cuando este fondo de estabilización transitoria no supere los 500 millones de dólares. También hay un fondo, importante cantidad de dinero que tiene el Estado para ir estabilizando los precios y que no se intervenga como tal el mercado, sino también se mantenga
mantengan también las relaciones con las empresas. Así que eso es las cuentas de luz. Atento a cuidarla. Hay formas de ahorrar. Desconecten lo que no está usando. No pague la tele, sí, po. ¿Ah? No No pague pague la la tele, en tele, absoluto. En No el- pague en la el tele. 13 gasta menos. El Tele 13, claro, el canal 13 gasta menos, así que téngalo sintonizado. Es verdad, ahí. es verdad, Pero hay es verdad. formas de ahorrar y a cuidar entonces las cuentas de luz. En este periodo además sabe que se consume más. Ya pues. Ya pues, don Cristian. Oiga, Oye, lo vemos aunque- la aunque próxima no- lo vemos la próxima semana, ¿no? No sé. Ah, Aunque no le ¿verdad? guste. A la Ahí Nati les me voy vamos a con mi contar. noticia económica, con mi morral de noticias no, negativas. pero por favor. No, Cristian Pino. siempre bienvenido. Sean Siempre, buenas, usted sean sabe malas. que lo fin de queremos semana. mucho. Un abrazo, Chao. Cristian, buen fin de Gracias. semana. Son ya las 7:51.